Tenemos tres temas el día de hoy. El primero, coagulación intravascular diseminada. Empezaremos comentando, ¿no?, que este tema es un tema bastante crítico y complejo. Es una complicación devastadora que surge en el contexto de ciertas condicionantes como cuadros sépticos, trauma severo y algunas afecciones obstétricas. Tiene un gran impacto en lo que es la morbimortalidad de los pacientes. Sí pueden ver las diapositivas, ¿verdad? Sí, doctora. Ok. Tienen prioridad en lo que es el manejo intensivo y multidisciplinario dentro de un entorno hospitalario. Conocer esta entidad, por estas razones, es el motivo por el cual muchas veces no se busca o se coloca dentro de los sílabos de la parte hematológica, porque llegar a un diagnóstico precoz para tratar, sobre todo vamos a ver tratar la causa de fondo y dar el soporte necesario, resulta vital para poder salvaguardar la vida de nuestros pacientes. Los objetivos de esta clase, ¿no?, es que reconozcan tempranamente el cuadro, entender parte de la fisiopatología, identificar qué causas están de fondo y comprender las bases del tratamiento. Es un síndrome heterogéneo que se ha relacionado con lo que es la activación intravascular de la coagulación sin una localización específica por múltiples causas. Es muy interesante porque los fenómenos de coagulación, por un lado la trombosis, ¿no?, y por el otro lado el sangrado profuso, la hemorragia, se dan a la par. Pueden ocurrir en diferentes lugares y con intensidades variables. Ahora, ambas entidades pueden ir desde una sintomatología leve o incluso ser pacientes totalmente asintomáticos, por ejemplo, en el caso de la parte del espectro trombótico, puede ser meramente un hallazgo de laboratorio, ¿no?, estados de hipercoagulabilidad sin que el paciente tenga alguna sintomatología. Versus, por otro lado, que el otro extremo, digamos, de la cuerda, donde tenemos grandes depósitos intravasculares de fibrina que van a bloquear la circulación de vasos de calibre pequeño y mediano, dando o generando un fenómeno de isquemia tisular. Por otro lado, la hemorragia también puede ir desde una pérdida muy leve hasta una hemorragia masiva, ¿no?, con compromiso de la vida del paciente. Otras denominaciones para esta entidad son coagulopatía de consumo o desfibrinación. En la mayoría de pacientes, el proceso base domina el cuadro clínico. Quiere decir que primero se da el problema de fondo, supongamos un cuadro séptico, un shock séptico, y después aparece la coagulación intravascular diseminada. Mientras que en otros casos, la coagulación en sí se llega como hallazgo antes de nosotros poder conocer o saber qué causa de fondo está detrás de todo esto. Nunca se produce de forma aislada, sin una causa desencadenante, quiere decir que es consecuencia de algo. Y el hecho de que se presente dentro de la evolución clínica de un paciente es una variable de mal pronóstico. Dentro de lo que es la fisiopatología, vamos a recordar un poquito lo que es el fenómeno de la hemostasia, el proceso por el cual el cuerpo va a utilizar ciertas, ciertas fases, ciertas conexiones, ciertas sustancias para poder detener el sangrado después de sufrir una injuria vascular. Abarca varias etapas interconectadas. Las tres principales que vamos a mencionar es la hemostasia primaria, la secundaria y la fibrinolisis. En la hemostasia primaria, ¿no?, tienen los fenómenos de vasoconstricción, ¿no? El vaso sanguíneo se lesiona y luego el músculo liso lo que hace es contraer la pared del vaso. ¿Para qué? Para reducir el flujo sanguíneo y limitar la pérdida de sangre. Piensen, por ejemplo, ¿no?, si ustedes están, vamos a ponerlo como un paralelo, ¿no? Si ustedes tienen una manguera y de pronto esa manguera se rompe, se corta, ¿no?, se pincha con algo, ¿no? Entonces, de repente ustedes, para querer parar, digamos, ese escape de líquido, ¿no?, entonces ustedes van a tratar de frenar o cerrarlo, ¿no?, hacer cerrar ese tubito, ese canal, para tratar de detener el sangrado. En este caso, nuestros vasos sanguíneos hacen lo mismo. No necesitan, obviamente, que nadie lo manipule ni nada. Es algo que nuestro cuerpo en sí ya está diseñado de esa forma para que inmediatamente se produce el daño, ¿no?, hay esa vasoconstricción.
Después se produce un fenómeno de adhesión plaquetaria. Las plaquetas, recordar, ¿no? Las células sanguíneas que nos ayudan, nos auxilian en este tema de poder crear un tapón para coagular la zona, ¿no? Las plaquetas que están en la sangre, normalmente, ¿no? Se van a adherir a esa superficie expuesta al colágeno en el tejido de la lesión. Para esto, muchas veces va a actuar en esta fase el factor de von Willebrand, ¿no? Un factor bastante mencionado que actúa como un puente entre las plaquetas y el colágeno. Una vez que las plaquetas se han adherido, ¿no? Ellas mismas empiezan a generar sustancias, dentro de ellas están el ADP, adenosina difosfatos, están el tromboxano A2 y están la serotonina. ¿Qué función tienen estas? Atraer más plaquetas al área lesionada, ¿no? Es la forma como estas células envían su comunicación, ¿no? Mediante el torrente sanguíneo para llamar a más plaquetas para poder formar finalmente un tapón plaquetario temporal, ¿no? Que ayuda a sellar la herida. Después pasamos a la etapa de la hemostasia secundaria y aquí se produce la muy conocida cascada de coagulación, ¿no? Esta cascada de coagulación en la cual vamos a tener una vía intrínseca, una vía extrínseca y las cuales van a converger en la vía común, ¿no? Las vamos a mostrar de aquí un rato en un video, donde se activa la trombina, el factor 2A, que convierte el fibrinógeno en fibrina. Después de esto se va a dar la formación del coágulo, ¿sí? La fibrina se organiza en una red, por eso ven este gráfico a manera de red, que estabiliza el tapón plaquetario, formando un coágulo sólido que detiene el sangrado y proporciona un sustrato para la curación del tejido, porque esa es la finalidad, ¿no? Cuando nosotros externamente nos hacemos un corte, una herida o algo, se darán cuenta que no quedamos con vamos a decir, con una costra encima. Finalmente eso va a un fenómeno de regeneración, ¿no? En el cual va a desaparecer y se trata de regenerar a su estado, a su estado basal. Después de esto se da un fenómeno de fibrinolisis, que es una disolución del coágulo, ¿no? Después de que ha sanado la herida, es necesario disolver el coágulo, como estábamos diciendo. ¿Para qué? Para restaurar el flujo sanguíneo normal. La plasmina, que es una enzima activada a partir del plasminógeno, degrada la fibrina y descompone el coágulo. La regulación de este proceso es una regulación bastante fina para evitar la formación excesiva de coágulos. ¿Qué pasaría si se generan demasiados coágulos? Nuestros vasos sanguíneos pues estarían ocluidos, ¿no? Independiendo si son vasos venosos o arteriales, pues tendría fenómenos de isquemia tisular a ese nivel. Entonces, esta regulación se da para mantener este equilibrio, ¿no? La hemostasia es un proceso equilibrado y regulado. También entran otros anticoagulantes naturales. ¿Cuáles son los anticoagulantes naturales que tenemos? La antitrombina 3, la proteína C y la proteína S, que ayudan a prevenir la formación inadecuada de coágulos y a controlar la coagulación. Vamos a ver un video de cascada de la coagulación. Me avisan si se logra escuchar el audio del video, ¿ya?
No se puede escuchar, doctora. ¿Se escucha? No, creo que no está compartiendo el audio. Hola. No, doctora, no se escucha. Ok. Había un área donde era compartir, creo, el audio. Está. El sonido. Cuando nos lesionamos, con frecuencia tenemos dolor e inflamación, ¿cierto? Pero, ¿se ha preguntado qué es lo que pasa dentro de su cuerpo? Vamos a descubrirlo. La sangre circula en nuestro cuerpo a través de arterias, venas y capilares, también conocidos como vasos sanguíneos. Cuando tenemos una hemorragia, los vasos sanguíneos están lesionados y nuestro cuerpo trata de repararse a sí mismo. Las piezas pegajosas de unas células llamadas plaquetas se reúnen para parchar la lesión. Pero eso no es suficiente, por lo que se inicia un proceso de múltiples etapas llamado cascada de la coagulación. La cascada de la coagulación tiene 3 diferentes vías: las vías extrínseca, intrínseca y común. Todo esto podría sonar muy científico, pero comprender un poco al respecto puede ayudarle a saber lo que ocurre cuando tiene una hemorragia. Una lesión, algún tipo de hemorragia, provoca que el factor tisular, factor 3, ubicado al exterior del vaso sanguíneo, se una al factor 7, que es uno de los factores que circulan en nuestra sangre. Esta unión activa el factor 10, lo que significa que el factor 10 cambia una forma que le permite funcionar para detener una hemorragia, como parte de la cascada de la coagulación. La activación del factor 10 da inicio a la vía común. Cuando hay una lesión, se activan los factores que se encuentran dentro del vaso sanguíneo. La activación del factor 12 da inicio a la vía intrínseca. El factor 11 activa el factor 9. El factor von Willebrand estabiliza el factor 8 conforme se mueve hacia el factor 9. Los factores 8 y 9 se unen y esta unión activa el factor 10. Este es el inicio de la vía común y la coagulación continúa cuando el factor 10 se combina con el factor 5. Esto permite el cambio de la protrombina, factor 2, a trombina, factor 2A. Enseguida, la trombina cambia al fibrinógeno, factor 1, a fibrina, factor 1A. La fibrina se combina con el factor 13, lo que fortalece al tapón plaquetario para asegurar el coágulo de sangre. Suceden muchas cosas tras el telón de la cascada de la coagulación. Si usted tuviera un trastorno hemorrágico, eso quiere decir que algo falla con uno de los muchos factores que ayudan a la coagulación de la sangre. Esto ocasiona que la sangre tarde más tiempo en coagular. Como en muchos otros procesos del cuerpo, el objetivo es crear un equilibrio, de modo que las lesiones puedan sanar. Ok. Ese fue un breve recordaris acerca de lo que era cascada de la coagulación. Dentro de las causas principales de CID, de coagulación intravascular diseminada, tenemos por un lado fenómenos infecciosos, reacciones inmunitarias, complicaciones obstétricas, neoplasias malignas, falla hepática, pancreatitis aguda,
envenenamiento, síndrome de dificultad respiratoria, traumatismo, shock, enfermedades vasculares. Dentro de las infecciones, como podrán darse cuenta, no es solamente por agentes bacterianos, sino también tenemos hongos, virus y ciertos parásitos. Dentro de las reacciones inmunitarias, las más conocidas van a ser las reacciones por transfusiones sanguíneas, en especial por incompatibilidad de los grupos ABO. También rechazo al trasplante. Dentro de las complicaciones obstétricas tenemos el DPP, desprendimiento prematuro de placenta, la retención del feto muerto, los casos de preeclampsia, eclampsia, aborto séptico, embolia de líquido amniótico. Dentro de las neoplasias malignas, en realidad en general cualquiera podría potencialmente causar este fenómeno. Sin embargo, las neoplasias más asociadas que se han visto han sido el carcinoma pancreático, los adenocarcinomas en general y la leucemia promielocítica aguda. La insuficiencia hepática, recordar casos que tenemos, ¿no? Pacientes cirróticos, pacientes que tienen alguna otra hepatopatía de fondo, ¿no? Pacientes con hepatitis aguda. En pancreatitis aguda también puede ser otro fenómeno, pancreatitis aguda complicada, obviamente. Casos de envenenamiento, síndromes de dificultad respiratoria. Dentro de lo que son traumatismos, tenemos, por ejemplo, los politraumatizados, tenemos pacientes con lesiones cerebrales, lesiones por aplastamiento, grandes quemados, pacientes con casos de tanto de hipotermia o de hipertermia, ¿sí? Enfermedades vasculares, los aneurismas aórticos, tumores vasculares, el hemangioma gigante. Dentro de la patogénesis habíamos dicho, ¿no? Por un lado, la hemostasia normal garantiza la formación de un coágulo en el sitio donde se produjo la lesión, seguido por la resolución de este coágulo para permitir la reparación del tejido. Hay múltiples vías de retroalimentación, ¿no? Que lo que hacen es tratar de mantener un equilibrio de estos fenómenos. En la coagulación intravascular diseminada, estos procesos de coagulación y fibrinólisis se van a, punto 1, activar de manera normal y lamentablemente a menudo de manera masiva, ¿no? Lo que lleva a que se mantenga un ciclo constante de coagulación y fibrinólisis a nivel sistémico. Acá más o menos te indica o te hace una descripción, por ejemplo, en el tema de exposición a procoagulantes. Lo que te quiere dar a entender todo este relato es que tenemos, por ejemplo, dentro de lo que es bacterias, ¿no? Algunos productos bacterianos, como los lipopolisacáridos, podrían activar este fenómeno de coagulación. En la sepsis meningocócica hay micropartículas que contienen el factor tisular en la circulación. Dentro de lo que son las neoplasias, hay un procoagulante del cáncer y así sucesivamente. Las diapos las van a tener para que las puedan revisar más a detalle. Dentro de lo que son los temas de coagulación, habíamos dicho, ¿no? Que otra denominación que recibe esta entidad es coagulopatías de consumo, ¿no? Porque por un lado se produce, ¿no? La formación extensa de trombos, que a su vez produce un consumo de factores de coagulación endógenos, llevando a esta coagulopatía por consumo tanto de plaquetas y factores anticoagulantes, ¿no? Luego la fibrinolisis, ¿no? Los cambios compensatorios se refiere a que la forma de presentación puede ser de manera aguda o de manera crónica. Finalmente, dando un daño final a órganos, ¿no? E incluso produciendo casos de morbimortalidad significativos. Nuevamente, para repasar un poco de la fisiopatología, tenemos un estímulo, ¿no? Una noxa, una injuria tisular. Se da la elaboración y la liberación de este factor tisular. Se produce la trombina. Por un lado, vamos a tener activación de plaquetas, producción de la fibrina intravascular. Si se da una activación de plaquetas, ¿no? Entenderemos que a mayor número de plaquetas que van a llegar al sitio de lesión, dentro de lo que es la sangre, ¿no? El flujo sanguíneo, más bien va a haber una disminución de estas plaquetas, dando lo que llamamos, ¿cómo le llamamos a la disminución de plaquetas dentro de lo que cuando sacamos un hemograma, trombocitopenia, ¿verdad? Entonces, si tengo menos plaquetas en otras zonas, las consumo y demás, soy más propenso a tener sangrado, hemorragia.
Por otro lado, cuando se da el tema de la producción de fibrina intravascular, voy a ir a fenómenos de trombosis, y habíamos dicho que de acuerdo a qué zonas, a qué vasos sanguíneos ocluye, si van a ser los de pequeño o mediano calibre, puedo ir a incluso llegar a necrosis tisular. También tenemos fenómenos de fibrinolisis secundaria, donde va a haber un tema de productos de degradación de la fibrina, y por otro lado, acá en la formación de fibrina intravascular, va a haber lo que es el agotamiento de los factores de coagulación. Y estos de acá pueden darme lugar finalmente a un fenómeno de hemorragia. Entonces, los extremos, sangrado, hemorragia, y el otro fenómeno, los fenómenos de trombosis. Dentro de las manifestaciones clínicas, tenemos que va a depender de la naturaleza, la intensidad y la duración del estímulo de fondo. Si tenemos una coexistencia con una hepatopatía, entendamos que eh, el, el fenómeno de coagulación intravascular diseminada probablemente va a ser mucho más florido, ¿no? La de bajo grado suele ser asintomática, se diagnostica por laboratorio. Las complicaciones trombóticas se suelen producir con algunas enfermedades crónicas de base, como el síndrome de Trousseau, en lo que son las neoplasias, ¿no? El fenómeno trombótico, ¿no?, que habitualmente se presenta en asociación con tumores sólidos malignos, puede manifestarse como trombosis venosa o arterial de grandes vasos, también como una disfunción orgánica isquémica debido a trombosis microvascular o incluso como una microangiopatía trombótica. No es infrecuente encontrar, por ejemplo, pacientes que tienen algunos tumores sólidos, dígase eh, cáncer de páncreas, dígase, por ejemplo, cáncer de ovario, cáncer de cuello uterino, en los cuales nuestros pacientes hacen estos fenómenos trombóticos y hacen, por ejemplo, trombosis venosas profundas. En otros casos también tenemos fenómenos de tromboembolia pulmonar, fenómenos de isquemia cerebral. A eso es a lo que se está refiriendo estos datos, ¿no? La acrocianosis y gangrena se va a presentar en pacientes en los cuales eh, puede haber compromiso hemodinámico, y además del mismo fenómeno de trombosis y demás, son pacientes que reciben vasopresores, incrementando más las consecuencias de este cuadro. Puede haber necrosis hemorrágica de la piel y púrpura fulminante, pero recordar que el hallazgo más frecuente en una coagulación intravascular diseminada aguda no compensada es la hemorragia, ¿sí? Este es vamos a decir, el signo cardinal. La hemorragia se puede limitar a los sitios donde se dio la lesión, ¿no? Pero también hemos dicho que se puede dar en puntos a distancia. Acá tenemos una foto, por ejemplo, en un paciente que desarrolla un CID posterior a un cuadro de septicemia por estafilococo, ¿no? Entonces aquí tenemos zonas de quimosis y zonas purpúricas, lesiones purpúricas, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Tenemos por un lado el diagnóstico clínico y por otro lado también el diagnóstico laboratorial. Se acepta que para yo sospechar, ¿no?, la presencia de alguna de estas, de este cuadro, me voy a fijar más o menos si tengo algunas señales, ¿no?, externas, como por ejemplo sangrado cutáneo, petequias, equimosis, ¿no? Puedo presentar también gingivorragias, ¿no? Ese tipo de cosas. Dentro de lo que es el diagnóstico laboratorial, que finalmente es lo que te va a hacer el diagnóstico de soporte, no hay una única prueba, en realidad es una combinación de todas las pruebas. Lo que básicamente se va a manifestar como un tema de alteraciones de lo que es, por ejemplo, eh, el tema del conteo de plaquetas en su hemograma, el tema de todo lo que es el perfil de coagulación, ¿no? Dentro de los diagnósticos diferenciales se van a encontrar otras coagulopatías adquiridas, especialmente en pacientes hepatópatas, ¿no? Más o menos, ¿qué nos puede guiar o orientar o algo? Que los hepatópatas van a tener pues un curso bastante más largo, más crónico. Una púrpura trombocitopénica trombótica, donde vamos a tener normalidad en las pruebas de cribado y del dímero D.
También cuadros de hemodilución e hiperfibrinolisis primaria, en donde van a tener un recuento plaquetario y de antitrombina en límites normales y ausencia de esquistocitos. Los esquistocitos son unas variantes, una deformación de los glóbulos en los cuales en sí no son patognomónicos de alguna entidad, ¿ya? Porque se pueden presentar no solo en fenómenos como el de la coagulación, sino también en casos de microangiopatías. Para el tratamiento en sí, va a ser poder identificar y eliminar la causa de base, ¿no? Si mi paciente tuvo un envenenamiento, si mi paciente es un politraumatizado, un gran quemado, entonces tengo que yo actuar o tratar lo que está generando esos problemas que me está dando un trastorno en lo que son los temas de coagulación, ¿no? Coagulación y sangrado. Los casos leves, asintomáticos y autolimitados, esos casos no se tratan. Han sido un hallazgo y simplemente no. Tengo que seguir la terapéutica de lo que estoy tratando de la enfermedad de fondo. En algunos casos tenemos que hacer uso de soporte hemodinámico, ¿no? Y puede haber tratamiento con hemoderivados, ¿no? En los cuales, por ejemplo, puedo usar yo paquetes globulares en sí, también puedo usar plasma fresco, plaquetas. En algunas ocasiones pueden considerar también usar crioprecipitado, antitrombina 3. Dentro de lo que es el tratamiento farmacológico, se menciona que podemos usar heparina en algunos casos en donde tengamos fenómenos de trombosis o acrocianosis sin hemorragia activa, ¿no? Usar fármacos antifibrinolíticos está contraindicado en estos cuadros, salvo que, ¿no? En la hemorragia que la hemorragia sea potencialmente mortal y haya habido un fracaso en los tratamientos con hemoderivados. Y hasta aquí hemos avanzado la primera parte de coagulación. No sé si hasta acá tendrán alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Nada. ¿No hay preguntas? Todo claro, doctora. Ok. Pasamos a los siguientes dos temas. Primero vamos a hacer enfermedad de Hodgkin. Es por un lado, a ver, les voy a ir comentando algunas cosas y en paralelo de repente vamos a ir haciendo algunas diferencias con el otro linfoproliferativo que es no Hodgkin. Por un lado, ustedes tienen que la enfermedad de Hodgkin es un linfoma de linfocitos B, mientras que el no Hodgkin van a tener o van a revisar que son linfomas en donde pueden presentar alteraciones de lo que son linfocitos B, pero también linfocitos T. En la enfermedad de Hodgkin tienen dos tipos fundamentales. Uno va a ser el linfoma de Hodgkin clásico y el otro el linfoma de Hodgkin nodular. Las diferencias más o menos van a ser porque uno es más frecuente que el otro, ¿no? Siendo el más frecuente el Hodgkin clásico, su célula patognomónica dentro de la anatomía patológica es la célula de Reed-Steinberg o Hodgkin Reed-Steinberg, ¿no? El linfoma nodular, en él van a predominar los linfocitos, pero es mucho menos frecuente, más o menos en un 5% de casos, con un tipo linfocítico predominante característico. Ambos van a presentar una evolución del cuadro clínico de manera diferente. Suelen responder muy bien al tratamiento, tanto enfermedad de Hodgkin como linfoma no Hodgkin, llegando a buenas tasas de curación en la gran mayoría de casos. La base del tratamiento va a ser la quimioterapia, la poliquimioterapia, porque son varios agentes que se usan. Algunos casos van a necesitar radioterapia para consolidar, o si tenemos una neoplasia que recidiva en el tiempo, pueden darse nuevamente tratamientos de quimioterapia de altas dosis e ir a un trasplante autólogo de células madre.
El reto actual es poder llegar a mejores tasas de curación con menor toxicidad a largo plazo. Entenderán que estos agentes por algo reciben el nombre de citostáticos, son agentes citotóxicos, ¿no? Entonces, lamentablemente, no solamente lesionan o matan a las células malignas, sino que dan muchos efectos adversos en otros órganos o sistemas. Dentro de lo que es la parte de epidemiología, se ha visto que las mayores tasas de incidencia de esta patología se concentran más en países como Estados Unidos, Canadá, Suiza y países de Europa del Norte. Frecuencias bajas en la parte sur y este de Europa y mucho más baja en Asia. El agente causal que se ha visto más relacionado a la enfermedad de Hodgkin es el virus de Epstein-Barr. Lo otro, se ha visto que hay un poquito en cuanto a etnias, se ha visto que afecta más a hombres de raza caucásica, hombres de raza blanca, si lo comparamos con afroamericanos y si lo comparamos también a su vez con pacientes de ascendencia asiática. Se menciona también, y ese es otro dato muy importante, que el linfoma de Hodgkin tiene una incidencia de distribución por edad bimodal. Bimodal quiere decir tengo dos picos, ¿no? Se forman dos curvas a lo largo de la vida, en la cual el primer pico va a ser porque lo tengo en pacientes adultos jóvenes, 25 a 30 años aproximadamente, y luego nuevamente caen los casos y luego nuevamente vuelven a subir en pacientes adultos de más de 50 años aproximadamente. Se menciona que en el mundo occidental solo un 5% de casos afecta a pacientes de menores de 15 años y 5% a mayores de 70. Quiere decir que en los extremos de esa curva bimodal hay mucho menor incidencia de casos. Sin embargo, ¿no? Se hace la salvedad que en lo que corresponde a la India, se ha visto que sí hay un mayor número de casos en pacientes pediátricos comparado con el resto del mundo. La causa del linfoma de Hodgkin no está clara, ¿no? No se ha visto, no se ha logrado asociar a exposiciones con radioterapia, sustancias químicas, agentes pesticidas, profesiones, procedimientos como resección de la amígdala previamente. Lo único que se ha podido probar al momento sí es su relación estrecha con el virus de Epstein-Barr. Este virus es un virus herpe con gran tropismo por los linfocitos B. Sabemos que esta es una infección que podríamos adquirirle tanto en la infancia como a lo largo de la vida adulta en realidad, ¿no? Los antecedentes de haber tenido mononucleosis infecciosa triplican el riesgo de padecer un linfoma de Hodgkin. Dentro de lo que es la parte genética, se ha visto que sí, gemelos monocigotos también tienen mayor riesgo, 100 veces más frecuente que en los gemelos dicigotos. Si tienes familiares en primer grado con esta patología, tienes también 5 veces más riesgo de desarrollar este tipo de linfoma. ¿Cuál es el cuadro clínico? Es un paciente que les va a llegar a la consulta, por lo general hemos visto, es un paciente joven, ¿no? Entre los 25, 30, 35 años, o un paciente mayor de más de 50 años, que les llega aquejando de un cuadro de una adenopatía, una adenomegalia, por lo general en las zonas supradiafragmáticas, por encima del diafragma. ¿Qué regiones pudieran ser? Regiones cervicales, unio bilateral, regiones axilares y en la zona del mediastino, ¿no? Entendamos que la del mediastino, obviamente a simple vista, no la vamos a ver, lo vamos a ver mediante imágenes, pero el paciente va a venir por alguna sintomatología que ahorita vamos a comentar. Se menciona que en esta entidad solo un 10% de los casos puede tener afectación ganglionar por debajo del diafragma. Si bien los ganglios periféricos, es decir, los ganglios que estamos objetivando por fuera externamente, no suelen alcanzar gran tamaño, las masas mediastínicas sí pueden desarrollar un gran volumen y con menos frecuencia. Hemos dicho que en la parte de infradiafragmático también podríamos tener en presentación retroperitoneal.
estos ganglios que se presentan son ganglios indoloros, ¿ya? A diferencia de adenopatías, adenomegalias que se presentan, por ejemplo, en cuadros infecciosos, sea virales o sea porque tengo una infección en una zona ganglionar cercana, ¿no? Supongamos, ¿no? Tengo una celulitis, ¿no? Y en mi mano, en mi dedo, ¿no? Y hago una afección ganglionar axilar, ¿no? Van a ser dolorosas, ¿no? Eh, Sin embargo, se ha visto que de manera circunstancial, aquellos pacientes que han tenido ingesta de alcohol teniendo enfermedad de Hodgkin, las adenopatías en ese caso sí suelen ser dolorosas. Aproximadamente un 25% de los pacientes van a tener síntomas constitucionales. ¿Qué son síntomas constitucionales? En sí son los síntomas que te producen malestar general, decaimiento. Dentro de esto tenemos los que vamos a llamar los síntomas B. Los síntomas B son 3. Van a ser pérdida de peso, más del 10% del basal, sudoración nocturna y fiebre persistente. Fiebre persistente no explicada por otras causas, por otra etiología, ¿no? Me basta solamente tener un síntoma B para clasificarlo como tal, ¿ya? Y son indicativos de que la enfermedad es mucho más extensa, más diseminada, un poco más agresiva y que requerimos poder llegar a un diagnóstico pronto para poder tratarlo. También se puede presentar prurito, es más, se narra que a veces el prurito puede anteceder varios años antes de que aparezca en sí otra sintomatología del linfoma de Hodgkin. También habíamos dicho, cuando se da el compromiso a nivel mediastinal, externamente no vamos a poder objetivar nada. Sin embargo, el paciente puede venir con temas de dolor, ¿no? Disnea, tos, estridor, ¿no? Por los temas que hacen compresión a nivel del árbol bronquial. O también en el caso de compromiso de hueso, también va a haber un dolor óseo. Dado que el linfoma de Hodgkin también puede tener afectación a nivel de médula ósea, recordar que la médula ósea en sí es el órgano encargado de poder generar las células sanguíneas tales como glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas, ¿sí? Si se afecta una de estas series, será una citopenia, ¿sí? Leucopenia, anemia o plaquetopenia, pero se pueden afectar 2 series, visitopenias, o se pueden afectar 3, en la cual serán pancitopenias, ¿sí? Puede haber síndromes paraneoplásicos, pero son infrecuentes. Vamos a encontrar más síndromes paraneoplásicos más bien asociados con linfoma no Hodgkin. Esta gráfica para recordar qué es parte o qué está formando parte del sistema linfático, recordar que no solamente son las estaciones ganglionares, sino que las amígdalas, el timo, el vaso, parte de lo que es la mucosa, el tejido linfoide asociado a mucosas en el intestino delgado, son parte de este sistema linfático. El diagnóstico básicamente en este tipo de entidades es anatomopatológico. ¿Cuál es en sí la mejor toma de muestra que yo tengo para poder hacer el diagnóstico? Una biopsia. ¿Y de qué tipo? Una biopsia excisional, es decir, saco todo el ganglio, o una biopsia incisional, hago un pequeño corte de este. Deben haber escuchado y deben haber visto en otras patologías, poder tener métodos diagnósticos como el famoso BAF, que es la biopsia por aspiración con aguja fina. El tema o el problema con este BAF es que solamente me va a dar muestra para hablar de celularidad. Entonces, quedándose corto o con poco material o, digamos, no está el tejido como tal estructurado, para que el anatomopatólogo pueda tener un mayor campo de acción y poder determinar qué tipo de células son y poder hacer los paneles de inmunohistoquímica, que es lo que hoy en día se usa para poder catalogar qué tipo de linfoma se trata, ¿sí? Antiguamente no había tantos estos avances de estas técnicas, hoy en día sí. Hoy en día la mayor parte de lo que corresponde a lo que son enfermedades oncológicas en general, no solo las oncohematológicas,
se hacen estos estudios de inmunohistoquímica. ¿Por qué? Porque habíamos comentado anteriormente que los subtipos que hay, que vamos a encontrar, por ejemplo, en enfermedad de Hodgkin, tienen un comportamiento diferente. Igual, similar en linfoma no Hodgkin. Y estas presentaciones diferentes a veces van a hacer variar el tema pronóstico y el tema tratamiento con estos pacientes. Luego, habíamos mencionado que la célula, vamos a decir, característica o patognomónica en enfermedad de Hodgkin van a ser las de Reed-Steinberg, ¿no? Que son células grandes, multinucleadas, con un gran núcleo poliploide. Puede haber variantes que incluyen células mononucleares, ¿no? Parecidas a las polilobuladas o multinucleares habituales, pero solo tienen un núcleo grande de nucleolo prominente. También hay células lagunares, que son variantes con abundante citoplasma y que se han traído como artefacto secundario en la fijación en formol. ¿Qué otra cosa tenemos acá? A ver. Acá hay una foto que más o menos nos describe, ¿no? Cómo es un linfocito normal, ¿no? Todo redondeado, ¿no? Regular, un solo núcleo, mientras que esta de acá es un tanto amorfa, con múltiples núcleos, ¿no? Polilobulada. Dentro de lo que son las clasificaciones de los subtipos de linfoma, según la OMS, por un lado habíamos visto, ¿no? Dos grandes grupos, Hodgkin clásico y por otro lado el de predominio linfocítico nodular. Dentro del Hodgkin clásico, a su vez, tenemos 4 subtipos más, siendo el más frecuente el de esclerosis nodular y siendo el menos frecuente, ¿cuál? El de depresión linfocítica. También hay otro grupo que va a salir de esto de acá y que lo colocan como linfoma de Hodgkin no clasificable. Dentro de lo que es el inmunofenotipo, ¿no? Por lo general, estas células de Reed-Steinberg van a teñir con un marcador que se llama CD30 en el 80-100% de los casos. Puede haber algunos que no tengan CD30, qué sé yo, el CD30 característico. Sí podría suceder, pero no es lo común, ¿no? Por ejemplo, a ver, acá, por ejemplo, en la variante del linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico nodular, tenemos casi siempre es intensamente positivo, CD20, que también lo vamos a ver más para enfermedad de Hodgkin, y los marcadores especializados de los linfocitos B, CD79A y CD45, pero negativos para CD15 y CD30, ¿sí? Esto no es lo habitual, sale fuera de, ¿no? Más está ligado a esto de acá, a CD30, pero debemos saber que existen también algunos que van a marcar negativo. ¿Cuál va a ser nuestro plan de trabajo diagnóstico cuando estoy sospechando que un paciente tiene un síndrome proliferativo y que quiero llegar a un diagnóstico? Obviamente una buena anamnesis, un examen físico adecuado, preguntar si hay o no síntomas B, si hay alguna otra sintomatología, ¿no? Debo ver no solamente si hay adenopatías, debo ver si hay visceromegalia, hepatoesplenomegalia. Dentro de mi laboratorio pediré lo habitual, lo de rutina, un hemograma completo, un bioquímico, glucosa, urea, creatinina, fosfatasa alcalina, lactato, un perfil hepático, proteínas séricas, ¿no? Dentro de las imágenes, dependiendo en qué lugar nos encontremos, diferentes tipos de imágenes van a ser útiles para nosotros. Supongamos que estamos en nuestro serum, ¿no? Estamos lejos o nos fuimos de viaje y bueno, por cosas de la vida nos tocó ver a un paciente con el cual sospechamos eso y en mi centro médico solamente tengo un equipo de rayos X. Si estoy sospechando, por ejemplo, una masa mediastinal, pues una placa de tórax me va a servir, ¿no? Para poder más o menos ver, ¿no? Luego, si ya estoy en un centro de mayor resolución, acudiré a una tomografía. En el caso de lesiones neoplásicas, siempre estas tomografías van a ser con contraste, con la premisa de que tengo que garantizar que mi paciente tenga una buena función renal, si no, está contraindicado usar contraste. Luego también tenemos el PET-CT, que es una tomografía por emisión de positrones, que es incluso
mucho mejor para hacer el estadiaje y la evaluación y seguimiento en la parte intermedia y al final de tratamiento de los pacientes tanto con enfermedad de Hodgkin como linfoma no Hodgkin. La biopsia ganglionar que habíamos mencionado de preferencia escisional o la biopsia de órgano afectado. ¿Por qué dice biopsia de órgano afectado? Si bien es cierto, la enfermedad de Hodgkin y la linfoma no Hodgkin son enfermedades ganglionares, podremos tener también presentaciones extraganglionares. Por ejemplo, aquí no tanto, pero en linfoma de no Hodgkin puede pasar. Por ejemplo, presentaciones a nivel pulmonar, a nivel hepático, ¿no? Puede suceder. ¿Cómo se hace el estadiaje en linfoma de Hodgkin? Tenemos la clasificación de Ann Arbor, en la cual tenemos estadios que van del 1 al 4. Esto de acá me está indicando qué tantas zonas de afectación ganglionar o extraganglionares tengo. Por ejemplo, si tengo solamente una región ganglionar o un lecho extralinfático, será un estadio 1. Si es un 1 y es extralinfático, va con una letrita acompañada de extralinfático, que es una E. Si hay 2 o más regiones ganglionares del mismo lado del diafragma, este será un estadio clínico 2. Un 3, tengo a ambos lados del diafragma. O puede asociarse a afectación extralinfática local. ¿Ya? Y 4, afectación difusa de 2 o más órganos o lechos extralinfáticos. A, si no tiene presencia de síntomas B. Y B, si tengo la presencia de alguno de los síntomas B que hemos descrito. En el 4, en el que hablamos de la enfermedad extraganglionar, ¿no? Te coloca, ¿no? Efectos prácticos, tú vas a decir es un 4 cuando tengas afectación de ¿qué? Médula ósea, pulmón, hueso o hígado. El linfoma de Hodgkin, también el no Hodgkin, que presentemos en sus variedades extraganglionares, nos deben hacer pensar o plantear que puede haber otro cuadro de inmunosupresión de fondo. Bueno, en los últimos años, vamos a decir, el diagnóstico de fondo más buscado ha sido la infección por VIH, ¿no? Existe también una denominación para enfermedad voluminosa o masa bulky. Son lesiones o conglomerados de más de 10 centímetros de diámetro. Habíamos dicho que la clasificación E va a ser cuando tenga yo un compromiso extraganglionar. Y la B, si hay presencia o no de síntomas B. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial para enfermedad de Hodgkin? Los linfomas no Hodgkin, por un lado. Los tumores de células germinales. Los tumores de células germinales, recordar que son aquellos tumores que aparecen a nivel gonadal, testículos en el varón, ovarios en la mujer, pero estos tumores de células germinales también pueden tener presentaciones a nivel de mediastino. Entonces, es ahí donde más o menos radica el tema del diagnóstico diferencial. Los timomas, que son tumoraciones benignas, la sarcoidosis y la tuberculosis como manifestaciones de otras enfermedades sistémicas. En cuanto al tratamiento, el tratamiento es básicamente quimioterapia, poliquimioterapia. Dentro de los agentes o los esquemas más usados está el ABVD. Recordar que para este tipo de patologías el manejo es un manejo multidisciplinario. Por lo general, en los estadios 1 o 2, que le vamos a llamar los limitados o no voluminosos, en las cuales estamos buscando, hay mayor chance de curación, digamos más o menos 90-95%. Mientras que los 3, 4, que les llamaremos enfermedad voluminosa o enfermedad avanzada, va a ser un poquito menos. Y otras cosas que van a influenciar para esto, para la respuesta, van a ser el sexo, el género, la edad, el estadio, factores como la hemoglobina, el recuento leucocitario, linfocitos y la concentración de albúmina sérica. Más o menos acá para mostrar algunos esquemas de tratamiento, el ABVD, y por otro lado hay un esquema que se llama BICOP. ABVD obedece a qué? Obedece a las siglas de los agentes que estamos usando.
A de adriamicina o doxorubicina, B de bleomicina, V de vinblastina y D de dacarbazina. ¿Qué pasa si recidiva? Ya la habíamos mencionado antes. Vamos a dar nuevamente quimioterapia en altas dosis para poder limpiar al paciente de enfermedad y llevarlo a un trasplante de células madre hematopoyético. Hay otros agentes que se han creado y que más o menos van dirigidos a algunos expresores o marcadores como el CD30. Para el CD30 hay una molécula que se llama brentuximab, ¿no? Entonces, que hoy en día se ha visto que podría combinarse con la quimioterapia que se da para tratar de obtener mejores resultados. Por otro lado, también hay hay pacientes con enfermedad de Hodgkin que no responden a ninguna de estas medidas terapéuticas antes mencionadas, en los cuales se está indagando hoy en día poder usar inmunoterapia, inhibidores de puntos de control, ¿no? Anti-PDL1, por ejemplo, como es el caso del pembrolizumab o también del nivolumab. Esta tablita más o menos para decir qué cosas yo debo tener en cuenta o debo vigilar en mi paciente con enfermedad de Hodgkin y que ha recibido un tratamiento de quimioterapia. Debo ver, ¿no? Cada cierto tiempo si hay algún tema de recidiva tumoral, cómo lo iré analizando mediante imágenes de control, ya sea tomografía, ya sea resonancia o mucho mejor con un PET-CT, un PET scan. Cosas que debo también chequear, el tema de la salud oral. Algunos pacientes que han recibido radioterapia en la región de cuello o orofaringe pueden tener problemas a nivel dental, pero también problemas a nivel de las glándulas salivales. ¿Puede presentarse casos de hipotiroidismo? Sí, también. Aquellos sobre todo que han recibido radioterapia a ese nivel, ¿no? Pacientes que de repente han tenido lesiones a nivel cervical y por vecindad, pues, recibe cierta radiación la tiroides, ¿no? Complicaciones cardíacas, sí, porque hay algunas drogas que se usan que son potencialmente cardiotóxicas. Infertilidad también, porque hay algunos agentes bastante, digamos, con mayor riesgo de causar este efecto. Y es algo que debe saber el paciente antes de empezar este tipo de tratamientos. Neoplasias secundarias, sí, también se pueden disparar neoplasias secundarias o posterior a este tipo de tratamiento. Consideraciones especiales. ¿Pueden presentarse estos casos en gestantes? Sí, pueden presentarse estos casos en gestantes. ¿Se pueden tratar? Sí, se pueden tratar, pero entenderán que es mucho mucho menos arriesgado poder tratar este tipo de patologías en el segundo o tercer trimestre, con menor riesgo de lesionar al feto. En cuanto a los exámenes de diagnóstico, los exámenes de seguimiento que se hacen, que habíamos comentado, van desde una placa de rayos X, tomografía, resonancia, PET scan, entenderán que en una gestante debemos ser más cautos por los temas de radiación. Entonces, si es muy necesario para mí sacar, por ejemplo, una imagen torácica, podré sacar sin mayor problema una radiografía con cubriendo, ¿no? De manera adecuada, protegiendo la parte abdominal. O si necesito ver la parte abdominal, retroperitoneal, pélvica, puedo usar una ecografía, siendo esto un método totalmente inocuo para el feto. En síndrome de inmunodeficiencia adquirida va muy ligado, va de la mano, ¿no? Está aumentada más o menos 5 a 10 veces con respecto a la población en general. Por lo general se da en pacientes que no tienen la enfermedad del VIH controlada, en los cuales de repente ha fracasado los tratamientos antirretrovirales. También está asociado con el tema del virus de Epstein-Barr. Aquí hacer la salvedad que la histología suele ser el de celularidad mixta o el de depresión linfocítica. Ojo, ¿ya? Suele afectar lechos extraganglionares, en especial la médula ósea. Más del 80% lo va a presentar en estadios avanzados y la gran mayoría tiene síntomas B.
Los pacientes tienen tendencia a sufrir infecciones oportunistas, lo cual nos dificulta un poquito el tema del tratamiento porque para dar nosotros estos tipos de tratamiento necesitamos que todo lo que son el tema de infecciones esté lo más controlado posible. ¿Por qué? Porque es una forma también de inmunosuprimir al paciente y de repente si ha habido un cuadro infeccioso solapado, pues este se va a exacerbar. Muchas veces también estos pacientes usan otro tipo de antivirales, no solamente para lo del VIH, sino supongamos para un tema de herpes o han tenido infecciones fúngicas, también para esto van a tener que llevar tratamiento, ¿no? Se menciona que puede haber, sí, un índice de curación, ¿no? eh, comparable con personas VIH negativas. Sin embargo, la supervivencia media global es inferior a la de pacientes no infectados, más o menos entre 3 y 4 años. ¿Puede haber adultos mayores con linfoma de Hodgkin? Sí, también habíamos visto, ¿no? Que seguía una curva bimodal. Y el problema con estos pacientes es que recordemos que hoy en día, ¿no? Esperemos que a futuro esto cambie, pero hasta hoy en día los pacientes geriátricos son pacientes polifarmacia, politratados, son pacientes que pueden tener problemas de cardiopatías, hepatopatías, nefrópatas, ¿no? Diabéticos. Entonces son pacientes que ya tienen otros órganos afectados, toman otros medicamentos. Y para yo asegurar que pueda tener altas tasas de curación en estos pacientes, pues tenemos que darle los esquemas, como se dice, al 100%. Entonces, en estos casos hay que sopesar, ¿no? El estado funcional, el estado nutricional del paciente. Tenemos algunas medidas de apoyo farmacológicas, por ejemplo, los factores estimulantes de colonias granulocíticas, el filgastrin, que nos ayuda para mejorar lo que es el conteo de neutrófilos, ¿no? Y evitar una consecuencia como son las neutropenias en estos pacientes, ¿no? Ahora vamos a pasar a enfermedad no Hodgkin, ¿ya? Bueno, acá me han puesto, son tumores sólidos, pero en realidad no son tumores sólidos, son neoplasias hematológicas. Habíamos dicho que tiene que ver está relacionado con linfocitos B y con linfocitos T. Similar a lo del tema de enfermedad de Hodgkin, la distribución es casi similar, ¿no? La parte de Estados Unidos, Europa, Australia, tasas más bajas en lo que es Asia. Hay algunas zonas también geográficas en las cuales se ha visto ciertos tipos de linfoma, ¿no? Como el linfoma de Burkitt en ciertas zonas de África, ¿no? Recordar algunos otros tipos de linfomas bastante agresivos como el TNK, ¿no? Extraganglionar. Se menciona que se ha observado un incremento tanto en mujeres y hombres en todas las regiones, ¿no? Aparentemente guarda relación con, digamos, nuestra mayor esperanza de vida, con el envejecimiento en sí y con lo que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En esta entidad sí se ha visto, más bien a diferencia de enfermedad de Hodgkin, que lo que son exposiciones profesionales y ambientales como productos químicos, productos agrícolas, ¿no? Tintes, humos, todo eso sí está más relacionado que en enfermedad de Hodgkin. En enfermedad de Hodgkin habíamos visto que en realidad no está probado que ese tipo de agentes profesionales o ambientales guarden relación. Esto es para mostrar que a lo largo del tiempo, ¿no? En naranja, ¿no? Los años 75, 77 y en azul del 2008 en adelante, ¿no? Ha ido incremento a la incidencia de esta patología, ¿no? Siempre con mayor, digamos, preponderancia a mayor edad, pues aparentemente un mayor riesgo. Lo otro también que se ha visto o se menciona es no necesariamente que estemos ante un incremento de casos comparado con nuestros ancestros, sino que los métodos diagnósticos hoy en día pues han mejorado, ¿no?
De repente en el pasado también hemos tenido más casos, pero estos han pasado como, vamos a decir, son pacientes que muchas veces pueden haber fallecido y sin haber tenido un diagnóstico. La etiología se desconoce, pero se ha implicado con factores genéticos, ambientales e infecciosos. Y dentro de los infecciosos, aquí nuestro espectro se va a ampliar, ¿no? Dentro de los infecciosos tenemos, aparte de virus Epstein-Barr, tenemos el virus linfotropo de células T humano de tipo 1, el virus de herpes humano tipo 8, el de hepatitis C, algunos agentes infecciosos bacterianos como el Helicobacter pylori, que está asociado al linfoma de Mal, linfoma de mucosa intestinal, clamidia, campylobacter, Coxiella también están relacionados. Pero además tenemos otros factores, como cuáles, trastornos inmunitarios hereditarios, trastornos inmunitarios adquiridos, aquí, ¿no? Las enfermedades infecciosas, VIH, también pacientes post-trasplante de órganos, ¿sí? Órganos sólidos, enfermedades sistémicas como artritis, Sjögren, tiroiditis, enfermedad celíaca, ¿no? Entonces, todo aquello que transgreda, altere mi sistema inmune, pues está muy relacionado como factor asociado a este tipo de linfoma, al no-Hodgkin. Fármacos como cuáles, metotrexate, que puedo usar en algunos trastornos autoinmunitarios. Por ejemplo, metotrexate se usa en algunos casos de artritis, ¿no? Agentes infecciosos ya vimos, y exposiciones profesionales ambientales, repetimos, habíamos dicho herbicidas, disolventes orgánicos, tintes, luz ultravioleta, dieta y el tabaco, ¿sí? Eso para recordar que tenemos tanto linfocitos B como linfocitos T relacionados con la alteración y la producción de este tipo de linfomas, dependiendo de en qué parte se da esta alteración, es que muchas veces podemos llegar a los diferentes subtipos. En cuanto a lo que es la alteración genética, ¿no? Te menciono, la transformación de las células del sistema inmune normal en un linfoma maligno refleja la adquisición de alteraciones genéticas específicas, ¿no? En la mayor parte, la principal alteración van a ser que la activación de protoncogenes, pero en otras ocasiones se producen translocaciones cromosómicas que originan genes de fusión. Esto es solamente para un conocimiento general. Acá, como parte de la inmunistoquímica, tenemos estos marcadores CD20, CD3, CD10, CD5 y CD23, pero en realidad hay muchísimos más. Dentro de estos, uno que ha venido a cobrar bastante importancia en los últimos tiempos fue el marcador CD20, porque la expresión de ser un CD20 positivo me daba la posibilidad de tener un agente, un anticuerpo monoclonal a mano para poder ser una herramienta terapéutica para poder usar en estos casos. Esto de acá me está hablando de en relación a qué genes está relacionado a estas patologías y que también hay un tema de translocación, ¿no? Dentro de lo que es la clasificación del linfoma no Hodgkin para OMS, tenemos neoplasias de células B, neoplasias de células T y NK y trastornos linfoproliferativos post-trasplantes. Como verán, la lista de cada una de ellas es muy larga, ¿no? Y obedece a que, como les digo, cada una de ellas tiene una peculiaridad en su presentación, en su evolución clínica y muchas veces en el tratamiento. Solamente por mencionarles, por ejemplo, algunas zonas extraganglionares eh, en donde se puede presentar un linfoma no Hodgkin. Por ejemplo, en la piel puede haber un linfoma cutáneo, ¿sí? Por ejemplo, a nivel de a nivel gástrico, también tenemos linfoma gástrico, linfoma intestinal, ¿no? Casos más raros que haya visto, linfoma en la glándula mamaria, ¿sí? En realidad, en donde sitios linfomas a nivel ocular también.
en cualquier lugar que se les ocurra, créanme que puede aparecer un linfoma extraganglionar. También hemos tenido linfomas óseos, no de médula ósea, sino linfomas óseos. Una paciente con linfoma de localización supraclavicular, por ejemplo, en los cuales das tratamiento y la enfermedad sí llega a borrar. Ah, ya me acordé de otro caso raro. Tuvimos un caso raro de una paciente que entraba por sospecha de cáncer de cuello uterino y, oh sorpresa, cuando se hacen los estudios, era un linfoma de cuello uterino, ¿no? Dentro de las manifestaciones clínicas, comparte similitudes con la enfermedad de Hodgkin. ¿En qué sentido? Que también está caracterizado por la presencia de ganglios linfáticos. Lo que lo va a diferenciar de repente es que aquí sí suele haber tanto presentación, tanto supra como infradiafragmática, ¿sí? En mayor cuantía que el tema anterior. Entonces puedo tener ganglios a nivel cervical, axilar, inguinal, ¿no? También puedo tener a nivel de mediastino, a nivel de retroperitoneo. Si tengo efecto de masa, ¿no? Voy a tener síntomas asociados como dolor torácico, tos, síndrome de vena cava. Si está en la parte de retroperitoneo, dolor abdominal, dolor de la región dorsal, dorsolumbar. Puedo tener signos de compresión medular, insuficiencia renal, también cuando tengo grandes masas que están condicionando compresión de uréteres, ¿no? Los síntomas sistémicos, igual los síntomas B, ¿no? Fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso. Otros síntomas menos característicos, pero que pueden aparecer, es la fatiga, también puede haber prurito. En el caso del linfoma no Hodgkin, sí puede haber síndromes paraneoplásicos, ¿no? Y también puede haber otra sintomatología relacionada al sitio de origen. Por ejemplo, tenemos síntomas neurológicos en linfomas cerebrales primarios, ¿sí? También hay linfoma cerebral. Disnea en los linfomas de mal pulmonares, dolor epigástrico y vómitos en el linfoma gástrico de tipo mal o el difuso de células grandes B, obstrucción a nivel intestinal, masas testiculares, lesiones cutáneas, ¿no? Algunos van a afectar médula ósea, pueden causar mieloctisis e insuficiencia medular. Los linfomas no Hodgkin pueden en sí ser causa de algunas alteraciones inmunológicas, sí. Y muchas veces el paciente debuta con la alteración inmunológica y después hay que estudiar si de fondo hay algo más y te das con la sorpresa que tiene un linfoma no Hodgkin. Por ejemplo, ¿qué alteraciones inmunológicas? Una anemia hemolítica autoinmune, una trombocitopenia inmunitaria, ¿no? Pueden tener de fondo este tema de un linfoma no Hodgkin. Problemas de neuropatía periférica, por ejemplo, hay una que se vincula a lo que es el síndrome de Poens, ¿sí? Donde encontramos por sus siglas, ¿no? Polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía, proteína M y cambios cutáneos. También se ha visto que puede estar asociado con algunos subtipos, ¿no? Pero en especial, este Poens está visto o relacionado con lo que es un linfoma linfoplasmocítico. También puede haber otros patrones neurológicos paraneoplásicos, pacientes que debutan con Guillain-Barré, con disfunción autónoma o con neuropatía periférica. También puede haber manifestaciones en piel como pénfigo, glomerulonefritis, vasculitis, dermatomiositis, ictericia colestásica. Entonces, por ejemplo, de repente algunos de ustedes se van a dedicar a la parte clínica, medicina interna, por ahí alguno va a decidir ser dermatólogo, nefrólogo, reumatólogo. Cuando estén ante alguna de estas entidades, recordar que tenemos que buscar o pensar en que pudiera haber una causa de fondo y linfoma no Hodgkin entra dentro de sus diagnósticos diferenciales a buscar. Bueno, el diagnóstico igual se establece con una biopsia, con una muestra de anatomía patológica, ¿no? El plan de trabajo similar que en el caso anterior, ¿no? La biopsia, la historia clínica, el laboratorio, las imágenes, ¿no? Y las biopsias respectivas. En cuanto a la estadificación, también es similar, también usamos Ann Arbor, también del 1 al 4,
colocaremos E si hay alguna afectación extraganglionar y A o B según se presenten o no se presenten síntomas B asociados. En linfoma no Hodgkin tenemos un índice pronóstico internacional o IPI, que el cual te da una puntuación de acuerdo a algunos factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo toma en cuenta el IPI, el índice pronóstico internacional? En todos los pacientes mayores de 60, por ejemplo, todos los pacientes en general, perdón, si es un paciente de más de 60 años, si el LDH está incrementado, el nivel funcional del paciente, si tiene afectación de más de un lecho extraganglionar, si es un estadio 3-4 de Ann Arbor. Por cada uno de ellos recibirá un punto y de acuerdo a eso es que se da la puntuación, en las cuales finalmente puede quedar como bajo, bajo intermedio, intermedio alto y alto. Entonces, recordar, factores que se estudian o que se ven o que se puntúan dentro del índice pronóstico internacional, la edad del paciente, ¿sí? Si es mayor de 60 años, va a puntuar. Si tiene el LDH incrementado, otro punto. Si tiene un estado funcional de 2 a 4, otro punto. Más de un lecho extraganglionar, un punto más. Estadios avanzados, 3 o 4, otro punto más, ¿sí? Ok. Son imágenes de un PET-CT, un PET-scan. El PET-scan lo que hace es combinar técnicas tanto de tomografía como de la parte de medicina nuclear, ¿sí? El agente que se usa de contraste lo que hace es un agente glucosado que lo que hace es va a marcar o va a pintar las zonas de mayor metabolismo. Entenderán que las células cancerígenas son ávidas, ¿no? Por energía, por glucosa, entonces por eso marcan, por eso pintan, ¿sí? En este caso van a ser las zonas que están en flechita roja, ¿ya? Las zonas en flechita azul no. ¿Por qué? Porque el cerebro siempre, todo el momento está en actividad, todo el tiempo necesita energía, entonces siempre va a marcar así, ¿ya? Por lo tanto, un PET no nos sirve para poder estudiar la parte del cerebro. El corazón también fisiológicamente y los riñones también fisiológicamente van a pintar algunas áreas porque tienen actividad en sí, pero si se dan cuenta, ¿no? Estas áreas de la región cervical, la región supraclavicular, no tendrían por qué pintar, ¿no? Entonces me está marcando acá la actividad metabólica. Los médicos de medicina nuclear nos dan bastante datos con esto porque llegan a estudiar la densidad, le dan una marcación con una puntuación de SV y de acuerdo a eso más o menos te dicen, me parece que esto es inflamatorio, me parece que esto puede ser infeccioso, me parece que esto va más con un tema de una neoplasia maligna. Hay una puntuación que se llama puntuación de DeVille que sirve para hacer las comparaciones entre un PET scan y otro. Lo que hacen es ¿no? Describir del 1 al 5 si encuentran o no captación relacionada al linfoma. Y nos sirve para poder valorar, como les digo, hacer un seguimiento a la respuesta. En cuanto al tratamiento, va a variar en el sentido de qué es lo que quiero conseguir con mi paciente y qué tipo de linfoma es, en el sentido si es un linfoma indolente o es un linfoma agresivo. ¿A qué le llamo un linfoma indolente? Puede ser ese linfoma que no tiene mayor sintomatología, que no da mayores molestias al paciente. Un ejemplo de esto van a ser los linfomas foliculares, en los cuales muchas veces solamente los observas, ¿no? En otros casos, en los linfomas agresivos, tienes que plantearte qué es lo que quieres hacer. Si tu intención de tratamiento es una intención curativa, ¿no? O es para prolongar la sobrevida del paciente, o es solamente para aliviar los síntomas. ¿Por qué? Porque habíamos comentado que al momento de adoptar un tema de tratamiento, de optar por un tratamiento, yo debo ver qué condiciones tiene mi paciente. Su edad, su estadio funcional, su tema de alimentación y todo eso, para ver qué tan intenso o no puedo ser con mi tratamiento. Algunos regímenes de tratamientos usados, todos son poliquimioterapias. R corresponde a rituximab, ¿ya? Si es un CD20 positivo, si no es CD20 positivo, no. Y los otros son las siglas de los esquemas de tratamiento. El más usado, más conocido es el R-CHOP,
que trae ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina, ¿no? Y prednisona a dosis fija. Ok, hasta acá más o menos para comentarles esas otras dos patologías. No sé si tendrán alguna pregunta al respecto, los escucho. No, doctora, la verdad ha estado muy entendible. Ok, ¿ya habían leído un poquito de este tema? ¿Habían revisado? Mm, Sí, doctora, al menos yo sí. Qué bueno, porque si lo revisaron, creo que es un poquito más, más digerible y algunas cositas les ha permitido afinar, ¿ya? Las preguntas del examen de estas partes, de estos temas que les he dado hoy, la verdad no las encuentro o no me parecen que sean muy complicadas. De verdad que si leyeron, aparte, leyeron previamente a la clase, ahorita me escucharon la clase o estuvieron más atentos a algunos tips que les di y lo refuerzan con un poquito más de lectura, yo creo que van a responder la mayoría de preguntas de estos temas, ¿ya? Así que, bueno, les deseo mucha suerte para su respectiva evaluación, pero sobre todo que les haya quedado algo para el futuro, para cuando estén ante un paciente de este tipo, de todo lo que hemos mencionado del CID, ¿no? Que hemos dicho que es prácticamente una complicación en pacientes críticos, ¿no? Que es vital poder encontrar la causa de fondo. Y en el caso de linfomas, ¿por qué? Porque son enfermedades potencialmente recuperables, tratables, curables en su gran mayoría, pero el tiempo corre, ¿no? Entonces, cuanto más a tiempo yo detecte un tema de estas neoplasias, pues mis resultados van a ser mejores, ¿no? Menos complicaciones para el paciente y mucho más manejable también para el médico, ¿no? A más tiempo, más compromiso, más carga de enfermedad, más posibilidad de complicaciones, ¿sí? Ok, muy bien, chicos. Cualquier duda me hacen saber. Estoy enviándole las diapositivas, ¿ya? Ahorita coordino y les envío las diapos. Se cuidan mucho hasta otra Muchas oportunidad. gracias, doctora. Muchas Chao, gracias, chicos. doctora. Buenas Cuídense. tardes. Chao, chao. Cuídense.